básicamente el propósito es mostrarles un poco la presentación, un poco hablar del tema de manera muy general. Obviamente si tienen dudas después de haber leído o después de haber visto la presentación, pues me las hacen saber y con mucho gusto las puedo resolver vía correo electrónico o miramos otro espacio. Entonces, primero, digamos, para entender el tema de regalías, pues lo primero que tenemos que saber es qué es una regalía. Pues, una regalía es una contraprestación económica básicamente por la explotación de un recurso natural no renovable. ¿Y por qué? Pues básicamente porque hay un monopolio del Estado, o se entiende que el Estado es el dueño del subsuelo y el dueño además de los recursos naturales no renovables. Entonces, cualquier explotación sobre el mismo implica, legal por supuesto, implica una retribución económica. De esta retribución económica tienen derecho o hacen parte las entidades territoriales, por supuesto. Inicialmente, en ese sentido, el país tenía un esquema de distribución de regalías que se entendía como regalías directas para las entidades territoriales productoras, es decir, para aquellas en cuya jurisdicción se explotaba un recurso natural no renovable, y regalías indirectas para aquellas entidades territoriales en donde pues, no había explotación de recurso natural no renovable, pero se accedía a través de un fondo presentando proyectos. Ya miraremos en detalle, entonces, eh, básicamente, pues los productores tenían el beneficio directo pues, de la explotación como tal y eran dueños del recurso, y los no productores podían acceder al recurso a través de la presentación de proyectos al Fondo Nacional de Regalías, principalmente. ¿Cómo, digamos, cuál era el origen de los recursos? Básicamente, pues hidrocarburos, es decir, petróleo en un 82%, carbón el 14% y el 4% otros como níquel, canteras, piedras preciosas y demás en una menor proporción. Esto, digamos, ya le da a uno, de alguna manera, la distribución geográfica de las regalías en Colombia, pues si uno entiende que los municipios productores de petróleo recibían el 82% de las regalías, pues ya uno se ubica que básicamente las regalías están concentradas en el oriente del país, eh, principalmente. Eh, ¿Cómo, digamos, quiénes eran los beneficiarios en su momento de regalías directas? Pues aquí vemos en la presentación que eran 745 entidades territoriales. Y uno pensaría, hombre, pues son algo más de 1.100 municipios y 32 departamentos, 745 es un buen número, es un número que de alguna manera presentaba equidad en términos de distribución. Sin embargo, cuando ya uno empieza a ver la concentración del recurso como tal, pues puede notar que el 95% de los recursos estaba concentrado en 60 municipios y 17 departamentos. Esto, de alguna manera, pues ya le daba cierto criterio de inequidad a la misma distribución. Aquí estaban, digamos, de alguna manera unos valores históricos que, como les digo, reafirman que las regalías provienen en su mayoría del petróleo. Los departamentos pues, más ricos en términos de regalías, pues básicamente, como les digo, son los del oriente del país, Casanare, Meta, Arauca. La Guajira en el norte del país básicamente es carbón, Huila también es petróleo, Santander es petróleo, Cesar también es carbón y Córdoba básicamente en el norte también otra vez ferroníquel. Mm, Estos eran los beneficiarios directos. Los indirectos, como les digo, tenían que presentar proyectos al Fondo Nacional de Regalías para ser, digamos, beneficiados del recurso. Entonces no me voy a tener aquí porque, como les digo, este esquema, bueno, este era, digamos, el recorrido que tenían que sobrepasar los proyectos y que se presentaban además ante el Departamento Nacional de Planeación para poder acceder al recurso. Este esquema vivió, digamos, en el país territorial hasta el 2011. En el 2011 se presenta una modificación, que es la que ustedes tienen en la lectura, y la creación de un sistema general de regalías bajo, digamos, varios criterios. Uno era pues se tenía la expectativa de que las regalías a partir del 2011 en adelante tuviesen un aumento en términos de producción y de precios de las materias primas. Eso iba a generar, digamos, que el país recibiera más recursos por regalías y pues si se mantenía el esquema probablemente pues iba a concentrar más el recurso en las únicamente productoras grandes. Además, pues digamos, escenario podía generarle al país choques macroeconómicos. El más conocido de todos es la enfermedad holandesa, que es este fenómeno en donde una entrada masiva de divisas eh, revalúa la moneda nacional, le quita
competitividad a las exportaciones y deteriora, digamos, de alguna manera la masa industrial pues el sector industrial y asimismo pues el empleo, el consumo interno y digamos genera una crisis económica importante. Si no se controla, digamos, la entrada masiva de dinero, entonces ese era uno de los propósitos también de la reforma. Además, se quería darle más equidad a la distribución, por supuesto, en el recurso. Pues hay una analogía, digamos, muy famosa del ministro de la época en donde pues, toma una tostada y dice que la tostada, digamos, la mermelada está muy concentrada en una esquina de la tostada y que la mermelada hay que repartirla en toda la tostada nacional. Ya después se le dio, como ustedes conocen, una connotación distinta al tema de la mermelada, pero pues esa básicamente era la forma de explicar que había que repartir mejor el recurso. Eh, y además que pues, se mantenían ciertas dudas sobre la calidad del gasto de las regiones beneficiarias directas, entonces no cumplían en términos de cobertura y calidad. Eh, Esta pues básicamente son los mismos productores beneficiarios, Casanare, Metarauca, y pues básicamente no les iba bien en términos de coberturas. La concentración de las regalías, pues este mapa es muy disidente, pues básicamente lo más oscuro representa mayor concentración de regalías y la gran parte del país, la costa pacífica, el sur, el extremo oriente, Vichada, Guainía, Opes, San Andrés